Estás a punto de comenzar un viaje que te llevará al encuentro con Cristo. Así que abróchate los cinturones porque estamos al aire. Pilar Viveros, Lili Ronzón, Yanayeli Jiménez, Adelina Telles, Flor Morelos, Jair Bautista. Un programa en el que te podrás divertir con nuevas secciones, nuevas emociones, nuevos comentarios, nuevos locutores que te harán llevar a un encuentro personal con Cristo de una manera fascinante. Este es un programa que está diseñado solamente para los jóvenes. Este es un programa donde podremos expresar nuestra fe con la alegría de ser una iglesia joven, unida. Joven, ¿estás listo? Esto es Joven en Línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, Bendecidos muchachos? por el Señor. Excelente, bendecidos por el Señor. Es la frase de Flor. Sí. Muy bien. Renovado. Pues qué bueno, ¿verdad? Esta tarde fría, ¿verdad? Bastante. Lluviosa. Aquí, lluviosa, jalapeña, de hecho, la verdad es que bastante jalapeña. Típica tarde Ya se jalapeña. extrañaba. Dichosos aquellos que pueden estar en su casa, ¿verdad? Ahorita Calientitos. refugiados, ¿verdad? Calientitos. Aquellos que tuvieron festivales de primavera, pues. El ¿cómo les inicio de explico? primavera. El agua ¿Cómo les ayuda para que explico, haya no? seres Por eso en la ya ni primavera. planeamos. Exactamente, pues ¿cómo Que no les haya explico? festival. Que no haya festival, ¿no? Aquí yo esperando la primavera. Entonces, Ya cuando lleguen. Pero bueno, un día más, jueves, ¿verdad? Jueves, Día del Señor, ¿verdad? Oh, Como sí, siempre decía amén. Lili, ¿verdad? Joven de amor. De misa, de hora santa, ¿verdad? Por cierto, ahorita nos esperamos De rosario. Sí, en la hora santa. hora santa. Muy bien, pero bueno, Pilar, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente. ¿Qué Bendecida nos por el Señor. Muy bien. ¿Qué estoy nos tienes preparado? muy para contenta de volver, claro, ¿verdad? Y ya Sí. regreso en Enrollados con autos para llegar a Tierra Santa. Ay. Es que caminar a veces en Monster, el ¿no? desierto es muy No, y, a pesado. ver, y entonces- de aquí de Jalapa no sé, en carro no sé cómo llega a Tierra Santa, pero pues hay que intentarlo. Así es, siempre. Sí, Se sí. debe poder. Florecita, ¿cómo estás? Hola. Bendecida por el Señor, muy contenta, muy feliz, mojada. Ay, un poco empapada de agua, pero muy bien, gracias. ¿Qué nos tienes Contenta. preparado para el día de hoy? Pues les traigo así noticias calientitas. Bueno, pues hoy me toca compartir en el ¿Sabías qué? Y pues vamos a hablar un poquito sobre la exhortación apostólica que pues el Papa va a sacar próximamente, sobre todo el trabajo sinodal que ya empezó pues desde el 2017, con el documento, ¿no? Preparatorio que nos llegó a como que a muchos jóvenes. Entonces pues es un camino que pues bastante largo, pero que bueno, en próximos días pues va a salir ya a la luz, ¿no? Una exhortación apostólica de todo este trabajo sinodal. Excelente. Lili Ronzón, ¿cómo estás? Yo, bien, hoy con un poco de alergia, entonces creo que voy a hablar Hazte poquito. para allá. Sí, pues bien, o sea, independientemente de todo esto de los cambios de clima y esas cosas que suceden, muy contenta, los jueves son mis días favoritos, por muchas situaciones, y pues a compartir. Hoy vengo con el ABC de la Pastoral Juvenil. Excelente, muy bien. Y bueno, también nos va a acompañar Jair Bautista, ¿verdad? Que, a ver, Gloria a Dios. sí, este hijo no estaba muerto, ¿verdad? Haz una pieza. Ay, denle un anillo, Mándenme al cochinito mándenme. más gordo. A ver, mi túnica. Ha regresado a casa, Ha vuelto. vístanlo, por favor. Ha regresado el hijo pródigo a la casa, ¿verdad? Pero pues ya él nos compartirá para ser santo
Entonces ya extrañábamos esta Esta sección. sección muy Es que es de necesaria. él, pero pues es que no viene. Pero bueno, ya, no. Es que eso de entrar al proceso de trabajo, ¿no? A la cuestión laboral, etapa laboral, Sí. ¿verdad? Pues no, es compleja, es compleja. Y pues bueno, ya los que ya sabemos, pues ya nos despidan, ¿no? Sí, estamos aquí, ¿no? Pero bueno, saludos al padre Irinandra de Luna, que pues seguramente no va a llegar. Y bueno, hoy me mandan su representación, para cualquier cosa que se ofrezca en este programa, ¿no? Pero no, anda por Tlacolula, ¿no? ¿Quién sabe qué anda haciendo por allá? Pero, no, seguramente algún acto, anda misionando. Anda misionando. Anda visitando. No es cierto, no, anda visitando, ¿verdad? A los padres por allá. Él siempre anda muy comprometido con los jóvenes y bueno, esta vez no nos va a poder acompañar, pero pues un servidor compartirá el Evangelio del día, que como hace ratito platicábamos con Pilar, está muy fuerte para el próximo domingo. Entonces, pues bienvenidos a este Joven en Línea el día de hoy. Y pues bueno, espero que la pasen muy bien, espero que nos acompañen, que nos dejen sus comentarios, ¿verdad? Les mandamos saludos, gracias a todos por siempre estar al pendiente del programa y pues vamos a comenzar con nuestra temática, como siempre, con el Evangelio del día. En este caso, ¿verdad? Para el próximo domingo hay que prepararnos. Así que vamos a la sección, el Evangelio del día. Ya saben ustedes que estamos en vivo, ¿verdad? Y bueno, en este tiempo de Cuaresma en el que nos estamos preparando, a ver chicos, estamos primero, segundo, ¿cuál va a ser? ¿Qué domingo de Cuaresma es? Tercer domingo, ya está pasando, ya están convertidos. Ya conviértanse por favor y arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿verdad? ¿Todavía les falta sanar lo del carnaval o qué? Ah, no, ustedes no se ponen nada, qué bueno. ¿Qué es eso? Pero bueno, ya, ahora sí, el Evangelio del día, vamos a reflexionarlo, ¿verdad? El día de hoy, para prepararnos en este tercer domingo de Cuaresma. Y bueno, vamos a interiorizar un poco, vamos a escuchar y a dejar que nuestros corazones siempre se muestren atentos a la palabra del Señor. Así que, hermanos, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa esta tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da frutos. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, muchachos, en este caso, ¿verdad? Nosotros podríamos escuchar en este Evangelio de San Lucas una referencia que solamente aparece en este Evangelio. Recordemos que
el Evangelio de San Lucas es considerado el Evangelio de la Misericordia. Tiene muchos pasajes referentes a ella y este no es la excepción. Solamente que en especial en este momento de Cuaresma, ¿verdad? Que estamos viviendo ya, estamos en el corazón de la Cuaresma, pues se nos invita hoy al momento de reflexionar en esta conversión, en esta metanoia, en este cambio total de vida. Este evangelio cuenta cómo Pilato, ¿verdad?, había mandado matar a unos galileos. Y la tradición que tenían los judíos era que todas aquellas, digamos que situaciones complejas como las muertes, las enfermedades, incluso discapacidades que tuvieran, eran atribuidas por tradición a los pecados que habían cometido ellos o incluso su familia. Entonces, la pregunta que en este momento hacen los judíos, ¿verdad? Que les hace Jesús a los judíos, a los galileos, en ese sentido refleja como toda la idea de que si uno está criticando, digamos, esta situación, es porque esta parte de la sociedad que estaba criticando, obviamente se sentía limpia de pecado, ¿no? Entonces, como ellos estaban haciendo como este alboroto, este cuchicheo de todas las personas que habían matado en esta masacre en el templo, pues parecía ser algo tradicional. Es decir, la gente aceptaba este tipo de cosas porque asumían que eran pecadores. Entonces, en este sentido, Jesús les llama la atención con unas preguntas, ¿no? Dice, ¿ustedes creen que esos galileos que fueron asesinados eran más pecadores que los otros galileos? ¿O aquellos, verdad, que se murieron también al caerse la torre de Siloé, eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Dice, ciertamente que no. Y dice, y si ustedes, ¿verdad? Si ustedes no cambian, no perseveran, no se convierten, van a perecer de la misma manera, de manera semejante. Es decir, van a morir. Y este es el llamado que nos hace hoy el Señor para reflexionar. ¿Qué tan cerca estamos de morir? ¿Qué tan cerca estamos de morir por el pecado que nos ha aprisionado? ¿Qué tan cerca estamos de morir de aquello que aún no podemos liberarnos? Hemos intentado, hemos caminado, no solamente en la Cuaresma, sino a lo largo de nuestra vida, quizá cargando una piedra gigantesca que es nuestro pecado. Y recuerden que pecado lo podemos reducir a algo tan insignificante, ¿verdad? Como es simplemente su sentido etimológico, que es errar en el blanco, ¿no? Estamos fallando y constantemente estamos errando en el camino. Entonces, el día de hoy Jesús nos contrasta. ¿Nosotros acaso hemos sido como estas personas que han intentado cuchichear, ¿verdad? Que han intentado hablar a las espaldas de los demás o que entre ellos se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Y en las situaciones en las que ven caer a otros hermanos en el pecado, ¿han sido también ellos limpios? Esta es una especie como de analogía también como el de aquello que le dice a los judíos, ¿verdad? Es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Básicamente va por el mismo tenor. Dice, si tú no estás limpio, o sea, básicamente tú no estás limpio. ¿Por qué? Porque constantemente, ¿verdad?, tenemos que ir progresando en este camino de conversión. Entonces, si nosotros somos los primeros que estamos criticando a los hermanos que están cayendo, pues la pregunta que nos va a hacer Dios a nosotros es si verdaderamente nosotros también estamos cumpliendo con el camino, estamos siendo limpios y transparentes en nuestro actuar, en nuestro caminar de fe, porque seguramente si lo estamos haciendo se va a notar al no criticar a nuestros hermanos, porque sabemos completamente lo que significa este camino de conversión. Y en esta Cuaresma, en este tercer domingo de Cuaresma, se nos invita a eso, a la conversión constante. Pero recuerden que la conversión sí, obviamente, le antecede un evento sumamente crucial en el cual todos los cristianos tenemos que volvernos. Si no sucede este acontecimiento en nuestra vida, podríamos estar dando tumbos de quizá ser medio cristianos o cristianos light. ¿Cuál es ese evento?
es el encuentro con Jesús. Si no hay encuentro con Jesús, no puede haber conversión. Si no hay encuentro con Jesús, no te puedes contrastar con la realidad de aquel que se hizo hombre y en el cual tú te quieres ver reflejado. En este sentido, si no hay encuentro con Jesús, no puedes encontrarte con el amor, porque todo lo demás que pareciera ser amor será falso. Si no te encuentras con Jesús, a partir de esto, si no es Jesús el que te dice a ti, el que te cuestiona, ¿verdad? No puedes encontrar, digamos que las respuestas a ese camino al que quizá ni siquiera has comenzado a buscar, pero que en determinado momento, cuando caigas, cuando estás en el hoyo, siempre tendrás que recurrir a Jesús. Y Jesús te ayudará a salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es misericordioso, así como ese viñador que le dice al dueño, ¿verdad? No, señor, por favor, déjala un año más. Déjala un año más, voy a trabajar la tierra, voy a trabajarla, voy a trabajar con todo lo que tengo a mis manos, ¿verdad? Voy a trabajar y esperemos que este año dé fruto. Si no, ahora sí, definitivamente la cortaré. Me voy a esforzar. Y es Jesús el que se esfuerza por nosotros. Es Jesús siempre el que está a la espera de cada uno de nosotros. El que está intentando abrazarnos constantemente. Y entonces, en este momento que se nos pide este contraste de saber si estamos limpios o si primero estamos criticando a los demás por los pecados que cometen, porque quizá nos enteramos de alguna situación, que sucede sumamente seguido con los jóvenes, ¿verdad? No, a veces ni siquiera consideramos cuál es la situación que está viviendo, simplemente juzgamos y ya vimos que se alejó, ya vimos que ya dijeran por ahí que lo chupó el diablo, ¿no? Lo que sea, ¿verdad? Se alejó, ¿no? Y entonces lo único que hacemos es criticar, criticar, criticar y no apoyamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué testimonio estamos dando? Y es el mismo Jesús, ¿verdad?, que nos dice hoy a nosotros, si quizá nuestra higuera, ¿verdad?, está dando frutos. Si quizá nosotros como personas estamos dando frutos o necesitamos un año más para que Él trabaje en nosotros y podamos dar los frutos necesarios. Ese es el cuestionamiento que hoy te hace el Señor, que hoy nos ayuda a reflexionar para el próximo domingo, para que vayamos preparándonos. Es decir, estás dando los frutos que deberías dar porque seguramente el Señor ya te tocó, el Señor está cerca de ti y a lo mejor no le has abierto las puertas de tu corazón, las puertas de tu mente, las puertas de tu vida. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dejar en esta cuaresma para que sea el viñador, Jesús, el que trabaje constantemente en ti y puedas dar los frutos necesarios para que este dueño no llegue tajantemente el día de la resurrección a decirte, tú no entras? Pues bueno, queridos hermanos, queridos jóvenes, pues este es el evangelio que vamos a poder meditar el próximo domingo. Recuerden siempre ir con su grupo, con sus familias, con su pareja, ¿no? Si lo tienen, ¿verdad? Vayan, disfruten de este momento, disfruten de la liturgia de la palabra, disfruten de la liturgia eucarística, del pan y del vino, y sigan creciendo como cristianos y sigan mejorando en esta cuaresma. Es un compromiso que tenemos todos con Dios, todos aquellos que nos hemos encontrado con Dios, tenemos un compromiso con los demás, pero siempre con miras a volver a Él, como dijera San Agustín. Entonces, los vamos a dejar con Flor en el ¿Sabías qué? Regresamos. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy, soy formada. Pues el día de hoy en el ¿Sabías qué? Ya les comentaba un poquito sobre pues, lo que iba a tratar, ¿verdad? El camino sinodal realmente ha sido como que, pues no de 2 meses ni de 3 meses, sino como que bastante extenso. Desde inicios del programa yo creo que empezábamos a hablar, ¿no?, de esta parte del sínodo de los obispos que iba a tener un enfoque especial en los jóvenes, y creo que pues a todos los jóvenes nos movió mucho, ¿no? Y dije, órale, o sea, un sínodo dedicado especialmente a los jóvenes, ¿no? O sea, qué padre
qué hermoso, de verdad que qué emocionante saber que los obispos de todo el mundo se reúnen a hablar de nosotros, ¿no? De los jóvenes, de nuestra realidad, de cómo nos mira la iglesia, de cómo estamos en el mundo y también de cómo la iglesia debería tratarnos, ¿no? Debería tal vez fomentar más una iglesia para jóvenes, ¿verdad? Entonces ha sido un tema bastante llamativo, muy emocionante. Y bueno, nada más como para recordar un poquito desde dónde inicia el camino, recordarán que tal vez en sus parroquias, capillas, vieron como este cartelito, ¿no? Que marcaba un caminito, ¿no? Una ruta de dónde empezaba este camino del sínodo y hasta dónde culminaba y todo. Entonces ha sido un camino bastante largo. Leía que fue en octubre del 2016 cuando el Papa Francisco anuncia que se va a llevar a cabo este sínodo con el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ese iba a ser el tema total de este sínodo de los obispos y lo anuncia en ese entonces sabiendo que pues el sínodo se realizó en octubre del 2018, ¿no? O sea, 2 años después. Realmente es un camino pues largo. Después de que el Papa Francisco anuncia, ¿no? Que se va a llevar a cabo este sínodo con este tema, desde enero del 2017 empiezan a salir como que estos cuestionarios que algunos jóvenes contestamos, tal vez no todos nos llegó, pero se lanzó un cuestionario con, no recuerdo cuántas preguntas, creo que 15 preguntas, que eran justamente preguntas acerca de la realidad de los jóvenes, ¿no? De la espiritualidad de los jóvenes, de los deseos de los jóvenes, de cómo viven los jóvenes y también cómo los jóvenes percibimos a la iglesia en la actualidad. Entonces, bueno, estos cuestionarios se enviaron a jóvenes pues de todo el mundo y no solo jóvenes, sacerdotes. Muchas personas contestaron estos cuestionarios, inclusive jóvenes que ni siquiera pues están dentro de una iglesia, ¿no? Sino tal vez jóvenes que se dicen ateos, jóvenes de otras religiones, porque el objetivo de este sínodo no era solamente escuchar la realidad de los jóvenes que están en los grupos o la realidad de los jóvenes que llevan años en una comunidad. La realidad de este sínodo era enfocarse a la juventud en general, sean creyentes, no creyentes, estén en una iglesia, no estén en una iglesia, en grupo o no. Lo importante era pues enfocarse a la juventud en general de todo el mundo. Entonces, bueno, eso como para ir recordando este caminar. Entonces, en ese entonces se lanza estos cuestionarios. Imagínense la cantidad de información que se recabó de todo este tiempo, o sea, fue demasiadísima información. Entonces, pues también fue un proceso muy largo, pues de reunir, ¿no? La realidad es que al interior de cada diócesis, pues también se fue reuniendo esas preguntas, las respuestas y se fue entregando como que esas conclusiones, ¿no? Como esos resúmenes de las respuestas de tantos jóvenes, de tantos hermanos que participaron y bueno, se enviaron directamente al Vaticano, donde igual hubo todavía pues esa parte, ¿no? De ir discriminando, de ir eligiendo, de ir resumiendo como que estas respuestas. Entonces, bueno, como sabemos, pues el sínodo de los obispos con este tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, pues se llevó a cabo en el mes de octubre. En el mes de octubre, por si no se acordaban, bueno, en el mes de octubre, del 3 al 28 de octubre del 2018, o sea, hace apenitas. Y fue un mes, de verdad, un mes bastante maravilloso en el que estuvimos como muy de cerca de ver la riqueza, ¿no? De tantos obispos que comentaban, ¿no? Cómo era su visión sobre los jóvenes, una riqueza muy grande. Recuerdo que resaltábamos mucho, ¿no? La importancia que ellos decían sobre el acompañamiento, ¿no? Que los jóvenes necesitamos hoy en día. Y bueno, entonces se llevó a cabo el sínodo en estas fechas. Terminando el sínodo, o sea, se lanzó un documento. Bueno, antes se me fue. En el mes de enero del 2017 también nos enviaron algunas personas, tuvimos la oportunidad de tenerlo en físico, este documento preparatorio que justamente aborda pues la realidad de los jóvenes, ¿no? En diferentes datos, la realidad de los jóvenes, no solamente, insisto, de comunidades, sino de la juventud en realidad, con algunos también datos específicos, ¿no? de los jóvenes, de cómo viven la fe, de cómo viven la vocación, de cómo viven el discernimiento. Entonces, pues fue un documento que se nos envió a los jóvenes para irlo trabajando, ¿no? Para leerlo en nuestras comunidades, en nuestros grupos y poder ir analizando la realidad, pues, de nuestra juventud, ¿no? Una vez que terminó el sínodo en octubre del año pasado, pues se lanzó un documento final. Igual fue un documento que en cuanto salió, pues igual todos lo estuvimos compartiendo, ¿no? Un documento final
donde venían pues justamente como que conclusiones de este sínodo y también como que los votos, ¿no? de los obispos sobre cada apartado de este documento. Entonces eso fue en octubre del año pasado. Y ahora el Papa Francisco anuncia recientemente la elaboración de una exhortación apostólica, ¿no? O sea, un documento que pues posteriormente podremos adquirir sobre todo este caminar, ¿no? O sea, sobre ahora qué es lo que nos pide el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que se nos pide ahora a los jóvenes? ¿A qué se nos invita? ¿A qué se invita a la iglesia en general, ¿no? Una exhortación pues es exhortar, ¿no? Invitar. Entonces tendremos que estar al pendiente para ver a qué se nos está exhortando ahora, ¿no? O sea, todo este trabajo tan maravilloso, ¿a qué nos está exhortando? ¿A qué nos está invitando? ¿Cuándo sale a la luz esta exhortación? Pues dentro de poquitos días, el 25 de marzo, se va a dar a conocer ya esta exhortación apostólica desde la Ciudad del Vaticano, donde pues el Santo Padre tendrá pues esta conferencia como cada vez que realiza una exhortación apostólica y pues la va a dar a conocer. De ahí para que nosotros la tengamos, pues tal vez podrán pasar algunos días, semanas, a veces tener el documento en físico puede tomar un poquito más de tiempo, pero pues estemos al pendiente, ¿no? De que en cuanto también salga este documento podamos adquirirlo para poder leerlo, para poder estudiarlo igual en nuestras comunidades, en nuestros grupos, porque es muy importante, sabiendo que el tema de la fe y del discernimiento vocacional son temas de verdad que nosotros como jóvenes debemos tener presente pues todos los días de nuestra vida, ¿no? Muchas veces andamos pues por la vida en los grupos y comunidades sin darle la importancia real a este discernimiento, ¿no? Del qué anhela Dios para mí en mi vida, ¿no? Qué vocación específica debo seguir. Y es algo muy importante, ¿no? A lo que también el Papa pues nos sigue exhortando, ¿no? En todo momento buscar la santidad y cómo buscamos y encontramos la santidad, pues viviendo en plenitud en la vocación que el Señor pues nos ha elegido para nosotros. Entonces pues les invito a que estemos al pendiente de esta exhortación apostólica para que en cuanto salga la busquemos, tratemos de conseguirla y pues también la estudiemos. Sabemos que este documento pues es totalmente la luz del Señor, la luz de Dios, y que pues el Espíritu Santo ha iluminado muchísimo a los obispos y al Santo Padre para la elaboración pues de este documento, ¿no? Entonces pues nos invito a continuar leyéndolo, estudiándolo, reflexionándolo y hacerlo parte de nosotros también, porque son enseñanzas maravillosas que pues tenemos que aprovechar. Y bueno, pues esto fue todo en el ¿Sabías qué? Del día de hoy. Los voy a dejar con una sección que ya extrañábamos mucho, la verdad. La sección de para ser santos, como que andamos perdidos en nuestra santidad, pero ahora que llega Yair, la vamos a retomar. Entonces, pues los dejo el día de hoy con la sección de para ser santos con nuestro hermano Yair Bautista. Pues muy buenas tardes, hermanos. Quisiera empezar diciéndoles que me encuentro muy feliz el día de hoy de poder regresar nuevamente aquí con ustedes. Pasó un largo tiempo de ausencia, pero pues bueno, nuevamente estamos otra vez aquí con todas las ganas, con todos los ánimos. Y hoy en Para Ser Santos vamos a tratar un estudio del Papa Juan Pablo II. Se llama Amor y Responsabilidad. Y en sí vamos a tocar un punto que se llama amar no es usar. Aquí el Papa hace una referencia más hacia las parejas, hacia esos jóvenes que a lo mejor están iniciando un noviazgo. Pero no solamente se puede rescatar eso, sino también vamos a hablar acerca de cómo puede funcionar junto con nuestra relación con los hermanos. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Tenemos el derecho nosotros, cada uno de nosotros, de utilizar a otra persona como un medio, utilizarla como un fin, como utilizarla para un bien, para nuestro bien? Pues en sí el Papa en este documento dice que el amor, para empezar, debe de ser entre dos personas y debe estar ligada por un bien común, ya que esto crea un vínculo particular entre ellos. Y por lo mismo excluye que una de estas personas se pueda someter a otra persona. El hombre por naturaleza tiene la necesidad elemental de hacer algo bueno. Esto es un impulso natural y tiene una tendencia a realizar el bien. Pero sin embargo, esto no quiere decir que tenga ya la capacidad de amar. Por ejemplo, a veces en los animales vemos que tienen la
el instinto de hacer el bien o proteger algo o a alguien. Sin embargo, eso no prueba que tenga la facultad de amar, cosa que nosotros como seres humanos sí tenemos. ¿Por qué? Gracias a nuestro libre albedrío. Eso nos da o nos permite tener la facultad, pero sin embargo tampoco quiere decir que estemos listos o preparados para hacerlo. Un ejemplo también muy claro puede ser en el ejército. Tenemos al general y tenemos al cabo, por así decirlo. Todos tienen sus intereses, pero sin embargo existe un bien común, que es el salvaguardar la protección de nuestra nación. El que existe ese bien común, o debería de existir. Pero esto solamente este vínculo que tiene excluye la utilización de una persona hacia otra. Ok, ¿cómo podemos evitar que una de ellas se sirva para los propios fines de la otra persona? Ahora viéndolo del lado de las relaciones humanas, ya sea para el hombre y la mujer como para el hombre. ¿Cómo no pueden ser un objeto? Para conseguirlo es preciso que entre ambas tengan un fin común, como ya mencionamos, el cual entre estas personas va a ser el matrimonio. Esto puede sonar como algunas reglas que se tienen que seguir, pero sin embargo, pues yo lo veo como ciertos tips. En el matrimonio será la procreación, la descendencia, la familia y al mismo tiempo la creciente madurez entre las relaciones de dos personas. Obviamente todo esto en el plano conyugal. Igual de la misma manera esto va a hacer que no solamente se quede en eso. También nosotros como hermanos, así como tenemos en nuestra comunidad la intención de buscar a aquel hermano que se ha ido, aquel hermano que se ha alejado. Yo creo que es momento de precisamente en este tiempo de cuaresma que tenemos, de salir a buscar al encuentro de ese hermano que se ha alejado, de ese hermano, como decía Irving al principio, solamente vemos el por qué se fue, pero más sin embargo no tratamos de ayudarlo, no tratamos de seguirlo impulsando, sino todo lo contrario, lo seguimos juzgando y lo seguimos señalando, ¿no? Entonces yo creo que también esto es un buen momento para salir al encuentro de esos hermanos que a lo mejor siempre estamos buscando que vengan personas nuevas, pero ¿dónde están aquellas personas que hemos dejado atrás? Yo creo que también es un momento para pensar en ellas y ir nuevamente también a ese encuentro de esas personas, ¿no? Es amar, es también nuestra responsabilidad el de ir a ese encuentro con esas personas, no olvidarnos de ellas, sino con el hecho de que ya hicimos un primer anuncio que ahí se quede, sino todo lo contrario, sino que también salgamos nuevamente por esas personas. De la misma manera me gustaría concluir en esta sección o este momento de que nosotros nos pongamos en oración, nos pongamos siempre en las manos del Señor. No solamente es quedarnos con lo que venimos a aprender o lo que venimos a escuchar en este programa. Es un momento de reflexión, es un momento también de sentirnos amados por el Señor. Así que eso es lo que yo les quería compartir en este día. Como saben, siempre soy breve, tal vez no conciso, pero sí un poco breve. Y pues esto fue Para Ser Santos. Vamos a nuestro corte musical. Vamos a escuchar Transformando Corazones de Proyecto 67. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Regresamos. Cuando creí que todo andaba mal, cuando estaba decaído y no podía más, cuando toda la vida se ha tornado gris, cuando buscas mil razones para sonreír, cuando nada es suficiente y no encuentras consuelo, pero hay alguien que te espera, es quien te amó primero. Solo tú.
puedes sanar todo el dolor. Solo tú puedes cambiar mi corazón, porque en el mundo estás. Transformando corazones. Me transformaste, mi corazón cambiaste, las heridas del pasado las sellaste, te encargaste de hacerme reír, que me preocupara por mi presente vivir, que mi emoji ya no fuera el de tristeza y que no me sienta solo al comer en la mesa. Es que el cambio se siente y pesa cuando tus debilidades se convierten en tu fortaleza. Tú puedes sanar todo el dolor. Solo tú puedes cambiar mi corazón, porque en el mundo estás. Transformando corazones. Ya tú sabes, siento, Señor, que a mi lado siempre estarás. Por ti me pongo de pie, no importa lo difícil que el mundo esté, tú siempre la frente en alto por mí pondrás. Eres mi Dios, eres mi luz, eres mi respirar. Tú eres la fuerza para yo poder caminar. Eres el que motiva la rima para que esta canción suene siempre viva. Soy feliz porque estás aquí. Reconstruiste tú mi corazón cuando estaba roto. Soy feliz porque estás aquí. Reconstruiste tú mi corazón cuando estaba roto. Cuando creí que todo andaba mal, cuando estaba decaído y no podía más. Cuando nada es suficiente y no encuentras consuelo, pero hay alguien que te espera, es quien te amó primero. Y tan solo tú puedes sanar todo el dolor. Y solo tú puedes transformar mi corazón, porque en el mundo estás transformando corazones. Proyecto 67. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Continuamos. Pues después de escuchar esta canción súper movida, porque ¿quién dice que los católicos no somos divertidos?, regresamos a la sección del ABC de la Pastoral Juvenil, y en esta ocasión pues yo voy a compartirles con ustedes algunos factores que influyen en la realidad juvenil. Y ya habíamos hablado en la sección anterior o en el programa anterior que hay como diferentes consecuencias o actos o situaciones que merman la calidad de vida de los jóvenes. Entonces ahora hablaremos acerca de la migración y también de la violencia y la juventud. Y bueno, no es un tema ajeno, no es un tema que no conozcamos. Jalapa, por hablar micro hasta macro, estamos en una ciudad universitaria. Por lo tanto, muchos de nosotros tenemos amigos que vienen de otras ciudades, de otras partes del estado, incluso de otras partes del país. Eso hablamos a nivel micro.
A nivel nacional, muchos han tenido que salir de Jalapa para irse a estudiar a otras ciudades, y a nivel internacional, bueno, hemos visto fenómenos tan grandes, que lastiman tanto la juventud, como es la migración centroamericana. ¿Y cómo esto ha afectado a la realidad de los jóvenes? Bueno, es que la migración pues ha existido desde siempre, no es como un fenómeno que ahora se venga acrecentando, siempre ha existido, es como se han ido formando también muchas comunidades, pero cuando la migración comienza a ser un factor que influye en la realidad de los jóvenes de manera negativa, bueno, cuando aquella migración tiene que ser o es movida por alguna necesidad mayor, que en su lugar de origen no puede ser pues resuelta, una necesidad resuelta, o no puede ser un lugar de bienestar. Muchas ciudades, y bueno, hoy leía en una página que se anunciaba de las ciudades más violentas a nivel pues mundial, y tristemente una de las ciudades que presenta mayor violencia o que está catalogada como una de las más violentas del mundo es Coatzacoalcos, que pertenece a nuestro estado. Entonces, imaginemos la realidad de estos jóvenes que viven en estas zonas, o que incluso en nuestra misma ciudad, ¿no? Que también Jalapa está presentando pues consecuencias fatales por la delincuencia. Y ahora, viendo esta realidad, pues entramos a otro punto, que es la violencia y la juventud. ¿Cómo decir que los jóvenes son violentados? Sí se puede llamar o se puede hablar de unos jóvenes que pueden estar dentro del narcotráfico, que pueden estar dentro de muchas organizaciones delictivas, que lejos de acercarlos a un bienestar, pues los alejan de una realidad que debería ser la propicia para su desarrollo. ¿Cómo la violencia llega, o la violencia juvenil pues no se forma así por una generación espontánea? Son diferentes factores, entre ellos la pobreza y la desigualdad. Y como decía al principio, no solo hay que hablar a nivel mundial, ¿no? La pobreza del mundo, sino la pobreza en mi ciudad. Como jóvenes profesionistas que cuentan con carrera, cuentan con algún título técnico, con alguna carrera, algo que pueda ser avalado para poder desarrollar alguna actividad industrial o profesional, y no son considerados como viables para algunos puestos, y son pagados de una manera muy pues precaria, ¿no? Entonces, esto también habla de una pobreza. Tal vez no es una pobreza extrema, ¿no? Que no tengan que comer, que vestir, pero sí conocemos jóvenes dentro de nuestra sociedad que están sobreviviendo, que solo el sueldo es como para pasar a determinadas necesidades básicas, pero no se les está dando este acompañamiento, sobre todo este bienestar social. También, bueno, muchos jóvenes en esta realidad inmediata son engañados. Otros en pleno juicio aceptan entrar a diferentes pues organismos o situaciones delictivas que generan estos ingresos de manera más rápida. No estamos hablando de temas ajenos, lo hemos notado en nuestra ciudad. Es impresionante como aquellos jóvenes que en algún momento fueron nuestros compañeros, tal vez de primaria, secundaria, ahora forman parte de las filas de narcotráfico, ¿no? Y repito esto porque desde el Evangelio, y ahora con Irving en el Evangelio y con Jair en la sección de Para Ser Santo, decían algo muy cierto. ¿Dónde están aquellos jóvenes que en algún momento estuvieron en nuestras comunidades y ahora ya no están, ¿no? ¿Qué hemos hecho con ellos? Tal vez muchos de los que estuvieron en nuestras comunidades ahora están en esta situación. A lo mejor tampoco tienen un trabajo, a lo mejor ya no pudieron continuar con sus estudios. O sea, sí podemos seguir avanzando. En este proyecto de civilización del amor, pues sí tiene orientaciones para la realidad de la pastoral juvenil latinoamericana. Pero si lo hacemos vida, si lo hacemos, lo ponemos en práctica, y no solo vemos estos factores como teoría, sino qué estamos haciendo nosotros como miembros de grupos y movimientos de la pastoral juvenil, entenderíamos tal vez que nuestra misión va más allá de poder solo dar algunos temas, sino que cada joven que ha llegado a nuestras comunidades llegó por una necesidad. Tal vez no había estas condiciones necesarias para que ellos desarrollaran su entorno o su vida de una manera adecuada. Entonces, tal vez en la comunidad encontraron ese equilibrio. Ahora también vemos que
pues sí, hay jóvenes violentos y decimos que son los jóvenes los que están asaltando y robando y haciendo infinidad de cosas, pero la realidad es que la juventud es la que está siendo violentada, o sea, no es que ellos respondan ante un estímulo-respuesta, sino que es un entorno en general que está propiciando estas condiciones. También, bueno, no es que ellos decidan también por voluntad. Sí es verdad que muchos de ellos tienen curiosidad, el mismo entorno, las mismas circunstancias, o sea, muchos factores los mueven, ¿no? Pero en la mayoría de los casos son jóvenes que están lastimados, por eso decía juventudes violentadas, desde familias desestructuradas, desde familias que no están, desde familias que no están atentas a lo que vive su realidad este joven. Entonces, ver como en términos generales cómo la juventud no solo jalapeña, no solo mexicana, no solo latinoamericana, sino del mundo, está viviendo este deterioro en su ambiente y en su entorno, pues es complicado. Y hago acotación a algo muy rapidísimo. Veía una serie, una película que se llama El niño que domó el viento y se las recomiendo, es muy buena, está en Netflix, la pueden buscar. O sea, a mí me hizo sentir que soy demasiado privilegiada, ¿no? Porque cuento con un techo, porque puedo comer, porque tengo salud, porque tengo muchas cosas. Esta película está basada en una historia real. Es un chico que salva a su aldea de morir de hambre, ¿no? Entonces es en Sudáfrica y no tendríamos que irnos hasta Sudáfrica para hablar de aldeas o de comunidades que están muriendo de hambre. Creo que es importante que también veamos esto, que en nuestras manos y en nuestras posibilidades está la oportunidad de que podamos hacer cosas buenas, que nuestras profesiones nos sirvan para impulsar a más jóvenes a entender que la realidad puede cambiar, que sí es cierto que hay muchos factores negativos, pero que cada uno de ellos, como ya lo decíamos en programas anteriores, somos una semilla, somos una promesa que el Señor ha puesto en nuestro corazón y somos una promesa en el corazón de Dios. Entonces, esa promesa hay que llevarla a cabo. A lo mejor a nosotros nos cueste, pero ya en conjunto podemos hacer grandes cosas. Y bueno, para cerrar, pues invitarlos a que echen una ojeada a este tipo de documentos. Como decía hace un rato Flor acerca de la exhortación, pues es importante que también vayamos empapándonos de lo que hace nuestra iglesia, porque eso nos va a dar luz. Algo que decía la exhortación, y así como acotándolo de lo que decía Flor, es que lejos de que nosotros respondamos, es la iglesia la que responde, es la iglesia la que ahora está llamada a dar una respuesta a los jóvenes, que no solo, como decía ella, somos católicos y practicamos dentro de un grupo, sino a todos los jóvenes del mundo, que aquellos que están buscando una respuesta. Entonces, que estas líneas de los factores que influyen en la realidad de la juventud, pues no solo nos haga leer y decir, sí, la verdad esto sucede, sino qué podemos hacer nosotros dentro de nuestros grupos y movimientos, qué podemos hacer como profesionistas, o tal vez no tenemos alguna carrera, pero sí tenemos muchos talentos que el Señor nos ha dado para que la realidad juvenil pues tenga otros factores, que sean otros factores que influyan en la realidad juvenil. Y bueno, nos vamos a la sección que hemos disfrutado desde hace mucho tiempo, y bueno, ahora que ahora regresa nuestra muchacha, ¿verdad? Porque ya le doy muy poquito tiempo a Pilar Viveros con la sección de Enrollados. Buenas tardes, jóvenes fuertes y guapos. Qué gusto volver a estar, porque veía yo a Irwin ahí, decía, luego me echaba pedradas y dije, no le voy a contestar. No le voy a contestar, me voy a ahorrar. Así es. Bueno, estaba yo escuchando y creo que somos muy afortunados, porque mucha gente cree que la iglesia se centra en rezar todos los días o ir a misa nada más, y no, la iglesia se preocupa por necesidades y realidades que tenemos y te da la formación y te da el apoyo y te da muchísimas cosas. Somos muy muy afortunados, pero vamos a empezar. ¿Cómo les dije que se llamaba este enrollado? A ver, autos para llegar a Semana Santa. A Tierra Santa. Por eso, tenía una santa al final. Tierra Santa.
¿para qué va Jesús a Tierra Santa? ¿Se acuerdan? Ah, caray. Híjole, no, pues así no. Bueno, o sea, va a muchas cosas. Va a cumplir el cometido, ¿no? Él al principio, pero tiene que llegar a Jerusalén para cumplir ese cometido. Y hoy estamos en esta época de Cuaresma, como dice, vamos a iniciar el tercer domingo. Esta época de Cuaresma es para el cambio, ¿no? Debe ser constante, pero ahorita se marca muchísimo más. Entonces, nosotros los jóvenes somos bien innovadores, entonces no somos tanto de caminar. Vamos a crear algo para dejar de andar por ahí perdiéndonos. Un auto. El primer auto. El primer auto que tenemos que tener, y si ya lo tenemos que aprender a domar, es el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Este autoconcepto va a la imagen que nosotros nos creamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que nos define. El crearnos, saber de dónde somos, de dónde venimos, qué somos. Es algo que depende solamente de nosotros. ¿Qué es lo que yo me he creído hasta ahora? ¿Qué es lo que yo he aceptado y me ha hecho crecer, me ha hecho ser más chiquito, me ha hecho ser más inseguro? Ese autoconcepto es muy importante para llegar, porque si no sabemos quiénes somos, no nos hemos dado nosotros un mismo significado, no me puedo ver al espejo sin saber quién soy. ¿Cómo vamos a llegar a Dios? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar a Cristo? ¿Cómo vamos a llegar a cambiar algo si ni siquiera podemos aceptarnos a nosotros mismos? El segundo auto es la autoestima. Esa me gusta. Está al tope, ¿no? Sí, Ay, amigo. La autoestima. Este es un factor muy importante para el bienestar personal, como la autoestima, ¿no? ¿Qué tanto te quieres? ¿Por qué es tan importante esta autoestima? Porque esta sí va sufriendo modificaciones a lo largo de la vida. Entonces, como decía, no vamos a toparnos con ciertas realidades fuertes, muy buenas, y cualquiera de los dos llega a impactarnos, pero puede ser de diferente manera. A veces cuando nos dan tanto, nos hacemos tan flojos, nos llega a interesar tan poco a veces las cosas. Entonces, esta autoestima para llegar a Tierra Santa, para cumplir nuestro cometido, es muy importante. Saber lo que valemos, querernos, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿sale? De ahí sigue la autonomía. Tengo que ir rápido porque, ay, Lili. La autonomía. La autonomía es el tercer auto que tenemos que tener para llegar. Que es la capacidad, me pareció muy interesante, no solo de tomar, hacer decisiones. ¿Por qué? Porque no es nada más cuál quieres. Roja, blanca. Ok, soy bien decidida, roja. No, el hacer decisiones. A ver, ¿qué tengo aquí y qué voy a tomar? Siempre nos han dicho, ¿sabes cuál es el bien y cuál es el mal? Pero el decir, yo verlo y decir, me va a costar, pero esto es lo correcto. Hacer decisiones en mi vida que tomen un impacto para el cambio. Este número 40 que aparece mucho en la Biblia. El siguiente auto es la autorregulación. ¿Cuántas veces nos hemos perdido porque andamos sin control por ahí? Este es un control propio del sujeto en 4 aspectos: pensamientos, acciones, emociones y motivación. ¿Y cómo nos autorregulamos? O sea, ¿cómo te mides en estos 4 aspectos que engloban toda tu vida? Son a base de estrategias personales. Si tú quieres llegar a un objetivo, tienes que autorregularte. Si tú quieres ahorrar, tienes que, no sé, aguantarte algún antojo, llevar alimento. Tienes que aguantarte aunque tú lleves dinero en la bolsa. Si tú quieres hacer un cambio, principalmente sirve esto para hacer el cambio. La autorregulación te va a ayudar, pero a base de estrategias personales. Es ahí donde entra la inteligencia de nosotros los hombres. Y el último es el autoconocimiento, que es la capacidad de entrar en nosotros, ver qué tenemos para trabajarlo, porque muchas veces, ay, es que no sé qué me pasa. Sí, sí tienes que saber qué te pasa. Es este autoconocimiento de ti mismo, qué quieres, hasta dónde puedes llegar para lograr este cambio. Nosotros como personas tenemos que formarnos siempre. Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Y el tener un encuentro con Cristo, que nos decía Irving,
Yo te digo Irwin, el producer, el general, el Ya la desconcentraste. Fernando, si quieres. el tener un encuentro real con Cristo. Nosotros sabemos que es muy importante y por eso estamos aquí. No porque sentí bien bonito, porque no, hay veces que no se siente bien bonito. Para empezar, es bien duro enfrentarse a la realidad, el ver las cosas, el ver que lo que yo quiero, pues a veces no es lo que Dios quiere para mí, el renunciar a uno mismo. Entonces, el formarnos es parte de nuestra naturaleza y algo que tenemos que hacer. Pero estos autos nos pueden ayudar a llegar a Tierra Santa, a este cometido, esto que Dios quiere para mí, esto que es mejor aún de lo que yo pido. Así que no le tengamos miedo al cambio, sin importar las realidades. Tenemos que ser fuertes porque el Señor nos ama. Quedamos todos apretaditos, ¿verdad? Y nos vamos a despedir muy rápido, porque ya nos están esperando, ya es tarde. Así que, Flor, avisos. Claro que sí. Bueno, de parte de la Renovación Carismática, tenemos una invitación para dentro de 8 días. El fin de semana del 30 y 31 de marzo tenemos un seminario de vida en la parroquia de Chiconquiaco. Es totalmente gratuito, iniciamos el sábado a las 8:30 de la mañana, es de quedarse. De verdad va a estar padrísimo, no tiene ningún costo, se les va a dar ahí alimento y todo lo que necesiten. Perdón, ya casi acabó. No, pues de verdad dense la oportunidad de vivirlo. Si quieren más información, pues ahí pueden preguntarnos. Muy bien, Lili. Gracias, Flor. Pues yo tengo un aviso de parte de Pastoral Vocacional. Este sábado tenemos sesiones de acompañamiento para todos los preseminaristas que van rumbo al preseminario de Semana Santa. 10 de la mañana en el Seminario Mayor y el domingo 24 es la preparación del movimiento Nueva Evangelización para todos aquellos misioneros para esta Semana Santa 2019. Por ahí en la página oficial pueden preguntar el horario y la sede para que ustedes puedan asistir. Muy bien, y bueno, el próximo 24 también, domingo, los esperamos para la réplica del taller para misioneros, ¿verdad? Todos aquellos que quieran aprender cantos litúrgicos para la misión, primeros auxilios, cómo dar un tema, y bueno, también cuestiones que tengan que ver con la misma liturgia. Vamos a poder participar en estos talleres el próximo domingo. Y bueno, no se olviden que el próximo martes 26, los esperamos en el curso Predicadores para el Mundo de Hoy, ¿verdad? A las 6 de la tarde en el Centro de Pastoral. Este domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos los que van a asistir a misiones y los que no también pueden asistir, y el próximo martes a las 6 de la tarde del Centro de Pastoral. Y bueno, chicos, pues muy agradecido siempre con ustedes. Gracias por venir, gracias por prestar su servicio, gracias a la Oficina de Comunicación Social, a Pepe Serena y a todos los que hacen posible este programa que es ¡Joven en Línea! Muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.